Fernando Untoja está en comunicación con nosotros. Él es economista y dirigente del movimiento Aira Liberal. ¿Cuál es su percepción sobre este conflicto al interior del movimiento al socialismo que decíamos hace instantes? No solamente afecta al partido, sino ya hay una repercusión a varios sectores de la población, en el entendido de la que la CSUTCB, que responde a Evo Morales, dice: vamos a iniciar un bloqueo de caminos a nivel nacional por tiempo indefinido si no es reconocida nuestra representación, y es un mensaje directo al presidente Luis Arce. ¿Qué opina usted sobre esta afectación ya a otros niveles de un conflicto estrictamente político-partidario? Hay que entender esto dentro de grupos políticos que están en el Estado. Ha habido experiencia en el pasado, y la diferencia es de que en los 14 años y más, otros dos más, el movimiento al socialismo ha utilizado a los campesinos, fundamentalmente, disfrazándolos con el nombre, con la vestimenta de indígena. Entonces, han manipulado a partir de ahí. ¿Aló? Escuchando, don Fernando Untoja, continúe, por favor. Entonces, a partir de ahí han comenzado a manipular a los campesinos, disfrazándolos de indígenas, tratándolos de indígenas, creando interculturalidades, cuando en el fondo es gente aymara, quechua, que está ahí manipulada por el estatismo y por el gobierno del MAS. Entonces, el estatismo y la falta de sujeto político actualizado ha llegado al límite, entonces se descompone el MAS, como también se descompone el estatismo, porque es un fracaso total en economía, y también se ve que es un fracaso total en la manipulación de la gente. La gente va a comenzar a cuestionar, y como es un partido que no admite debate, solo busca enfrentamiento, y para posicionarse buscan dividir y confrontar y crear odio y acusación de derecha o de izquierda, y hacerse víctima de sus pequeñas pérdidas y de sus fracasos. En ese sentido es de que el movimiento campesino tiene que liberarse con un principio catarista, pero no socialista ni comunista. En la época de Genaro Flores, el movimiento campesino, con ideas cataristas, era realmente un movimiento que defendía los intereses de los campesinos y de los agricultores. Pero ahora no, ahora son dirigentes pagados, ya son mercenarios y vasallos. Por tanto, la Confederación Única se ha comportado como un aparato, o se comporta como un aparato de represión contra los propios campesinos. Entonces, ¿hasta dónde va a ir? Va a ir la división, entre comillas, hasta que cambie de idea el amo de Cuba y que les jale la oreja a Evo Morales y Arce para que puedan arreglar. Pero ya es muy tarde, porque van a surgir movimientos contestatarios tanto al grupo de Arce como de Evo Morales. Señor Untoja, la pregunta es, si bien la CSUTCB ha tenido un comportamiento prebendal, la división que estamos viendo, más allá de estos liderazgos que pueden responder a los intereses de Arce y de Evo, la división que estamos viendo es una división central, porque Quispe, como parte de su argumento, reclamaba que se necesitaba un liderazgo de la parte andina del país, después de 20 años, después del Malcu, decía, aquí estoy, soy yo y soy andino. Estamos viendo estos dos niveles de división, una que responde a Evo y a Arce, y la otra interna, o es simplemente Evo y Arce y todo es prebendal. A ver, los dos lados que han salido del Congreso viven de la prebenda. No existe una tercera fuerza todavía que va a surgir en estos meses, va a surgir, estoy seguro, va a surgir con otra gente.
El grupo de Quispe, como del otro señor que está con Evo Morales, han vivido de la prebenda, manejan a los dirigentes medios y de las comunidades en base a la prebenda y en base al chantaje para hacer obras o no obras en las comunidades. Y realmente les han manejado como a vasallos y les han utilizado para poder ganar posiciones y crear esa falsa disputa y falsa división. Está planificado bien cómo deben llegar al 25. Entonces tienen que llegar al 25 divididos, sí, pero para entenderse en la asamblea, ¿de acuerdo? O juntados con un solo candidato y justificar que los movimientos sociales han jalado la oreja y que ellos obedecen a los movimientos sociales. Así de claro es la cosa. Ahora, todas las instituciones sindicales, desde la COP, cualquiera sea, están prácticamente funcionando en base a la prebenda. Por eso el Estado gasta millones y millones en esa prebenda improductiva y les ha convertido, ni siquiera les ha formado políticamente, les han convertido en vasallos obedientes que repiten la consigna del uno o del otro. Entonces acá no podemos decir que Quispe se salve de ese mundo prebendal, hace parte de ese mundo prebendal. En ese momento sostiene Arce, ese grupo, y creen que quiere Arce que puede ser líder de los campesinos. No es así, y Evo Morales, que se descompone completamente, no solamente es su grupo que se descompone, sino además se descompone en su mente. Ya el deseo del poder es patológico en Evo Morales. ¿Para qué quiere ser presidente? ¿Para qué? Porque ha aprendido los pequeños lujos y los gustos que ha encontrado con la plata del pueblo, entonces por eso se parapeta para seguir siendo presidente. Porque un señor, un hombre que ha gobernado, tiene que retirarse. Pero el señor, si es señor, ¿no?, cree que él es el indicado, él es el hijo de Pachamama y tiene que estar ahí por 500 años. No es así. La sociedad cambia, las generaciones cambian. Entre Arce y Evo Morales, el mirista Choquehuanca hace las ceremonias de gurú para seguir engañando a los campesinos. Él es mirista y utiliza las ideas cataristas sobre cosmovisión, sobre el mundo aymara, sobre el mundo quechua. Los cataristas nunca hemos hablado de indígena, hemos hablado de aymara y quechua así, porque esa es la identidad. Pero han inventado otros grupos como interculturales que no es nada, que es un aparato servicial al gobierno. En los interculturales, que sea en Cochabamba o en los Yungas, también están los aymaras y quechuas. Entonces lo que quiere hacer la izquierda es quitar la identidad de los aymaras y quechuas y engañarles con el socialismo, y en eso hay que entenderlo, la división, entre comillas, de la Confederación en el Congreso de hace 3-4 días. Fernando Untoja, ahora, ¿cuán palpable es este apoyo, es este respaldo de organizaciones sociales a determinado gobierno? Hay lealtades, se ha observado de dirigentes de algunos sectores, el hecho del dirigente de la Central Obrera, por ejemplo, más allá de los tiempos que tenía como dirigente, convocar, estuvo en varios momentos, incluso con la expresidenta Yanine Áñez, pidió la renuncia del expresidente Evo Morales y ahora apoya al presidente Luis Arce. Este conflicto, esta disputa, ¿es palpable en el tiempo, don Fernando Untoja? A ver, esa es la consecuencia del estatismo y de un gobierno parapetado en el estatismo. Necesita de vasallos, necesita de órganos de poder represivos e ideológicos, en este caso los sindicatos. Y los actores de sindicatos con el estatismo son prácticamente los corruptos, que se vuelven oligarcas rápidamente porque reciben prebenda, apoyo desde cosas materiales, desde dinero, desde carro, desde oficinas, y creen que eso es el movimiento obrero y ese es el movimiento campesino.
Entonces esa corrupción es frágil cuando comienza a moverse otros escenarios, otros actores. Es frágil porque ya no van a ser ni leales ni con Evo Morales ni con Arce. Por ahora manifiestan una lealtad a Evo los que han recibido y todavía los que reciben. Y también son leales por conveniencia a Arce. Arce no tiene bases, Arce no es líder. Es un presidente que ha llegado a ser por accidente. Entonces, pero van a tener aquí el liderazgo, la lealtad está sostenida con el dinero del Estado, es decir, con el dinero del pueblo que paga sus impuestos. De eso viven. Ahora, la gente que va en masa, usted me podría decir, pero va mucha gente. Pero claro, si les van arreando bajo amenazas de no darles o de quitarles sus tierras, por eso va. Y existe un servicio de inteligencia y de represión para acarrear gente a los congresos. Y por eso es que no hay debate. En lugar de debate son las sillas que debaten. Entonces estamos en la decadencia más grande y la descomposición más grande de los sindicatos en Bolivia y como también del estatismo. Don Fernando Untoja, en esta perspectiva, en esta evaluación que se efectúa, si bien muchos sectores dicen es prematuro, y usted lo decía, ¿para qué quiere volver Evo Morales al gobierno? Ya se ha ingresado en un escenario electoral de candidaturas, dicen en el sector que apoyan al presidente Arce, no, todavía no hemos definido quién será el candidato, pero aquí hay dos candidatos muy claramente identificados, Evo Morales y Luis Arce Catacora. Por eso, obedecen a la estrategia cubana. ¿Cuál es la estrategia cubana? Es, vayan separados, con eso eliminan cualquier brote de oposición, tienen el discurso, tienen medios, y lleguen, es la consigna, lleguen a ser primera o segunda fuerza, lleguen los dos al balotaje, y pulvericen cualquier tipo de oposición. Esa es la consigna cubana, a eso están jugando, por eso presentan división, por eso se acusan de todo, muestran papelitos, el Cuella de Santa Cruz, el otro Arce, se disputan, pero nunca enjuician, abren proceso. El juicio a Evo Morales es campaña electoral. Y el juicio que quieren hacer el diputado Cuella de Santa Cruz es campaña electoral para los dos partidos, para los dos bandos. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es, así de simple, y si todo funciona así, van a decir que los movimientos sociales han presionado para que haya un solo candidato. Entonces se van a unir, porque no son grupos que piensen con su propia cabeza, sino obedecen a la consigna cubana, obedecen a la política de Venezuela. Entonces, pero como están descomponiéndose, como son frágiles, hay generaciones que han cambiado, hay generaciones que no quieren socialismo y han visto el horror en el estatismo, entonces puede surgir en el campo de la democracia un frente importante que las pueda hacer frente, porque los que están ahorita como opositores están en el mismo campo estatista, no son peligro. Entonces van a cohabitar. Entonces por ahí hay que entender, la división no es tal división. ¿Quiénes se van a pelear? Son los campesinos, ¿cierto? Va a haber heridos, incluso va a haber muertos, pero la cúpula sigue echando juntos semanalmente. Don Fernando, el tema de la representación es muy importante. Y de pronto, cuando estamos hablando de esta disputa del masismo, estamos invisibilizando a otros segmentos de la población que no encuentran un canal para verse representados. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué se va a resignar con un candidato esporádico que pueda aparecer? ¿Usted ve que se está gestando algún tipo de proyecto, algún tipo de liderazgo que vaya más allá del MAS? Primero hay que tener bien claro de que la oposición actual es estatista. Ha cogobernado a nivel de política internacional.
A muchos no les gusta que diga eso. Mesa ha sido parte del gobierno masista con Evo Morales, consejero de la causa marítima que han regalado a Chile todo. También Tuto, y también Camacho, y también Janine, porque Janine es la que ha permitido de que estas cosas prosigan y que ha abierto las puertas al masismo y al comunismo. Entonces, la gente está decepcionada por quién apostar, cómo hacer. Entonces, necesitamos reflexionar y hacer acción política. ¿En qué consiste? Estar en la otra vereda, y si no existe esa otra vereda, fundar la otra vereda, fundar el campo liberal. ¿Para qué? Para que la gente pueda decidir como individuo, pueda producir, pueda volverse rico, pueda exportar, pero ya no dependa del Estado. Liquidar el Estado y el estatismo, así con sus características, liquidar, porque es el daño más grande que hace a Bolivia y a los ciudadanos desde la fundación del Estado boliviano. Entonces hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar y crear alternativas con gente que piense el Estado, que piense la economía y también que piense la sociopolítica del país. La cosa no es puramente economía, porque eso pueden contar con ecuaciones, pero acá se necesita leer la socioeconomía y la cultura con lo que está impregnado la economía. Ejemplo, los que llaman que hay economía informal y condenan esa práctica, les acusa a los informales de no pagar impuestos, yo sostengo lo siguiente. Son ellos los que generan empleos al 80% de la población. Son ellos que trabajan. Pero el Estado, ¿qué hace? Les frena, les saca impuestos, les acusa, les persigue. Y sobre esa lectura hay que construir un gran proyecto político liberal, así de frente, y hay que denunciar todas las atrocidades que ha cometido el gobierno y el estatismo, tanto a nivel económico como social. A nivel económico, han liquidado el país, han liquidado yacimientos petrolíferos, ahora están entregando el litio a voraces del despotismo oriental. De aquí a 20 años nos van a dejar un basural en Uyuni. Entonces, todas esas cosas hay que discutir. Yo estoy en ese campo de construir un gran proyecto liberal que nunca hubo en Bolivia y hay que hacerlo ahora para este siglo.